La Parcela investiga y comparte. En estas entrevistas y cápsulas te compartimos parte de lo que investigan las y los estudiantes del laboratorio La Parcela. Estamos en el Instituto de Ecología de la UNAM, en el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad, y hoy vamos a conversar con Fernando Castro, estudiante de Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, que hizo su trabajo de titulación respecto al manejo integrado de los brúquidos del frijol en México. Hola, Fer. ¿Qué onda, Lu? Gracias por invitarme a hablar sobre mi proyecto. Claro, no, pues con gusto. Bueno, vamos a comenzar y por favor, cuéntanos qué es eso de los brúquidos. Pues los brúquidos son una familia de coleópteros o escarabajos que tienen adaptaciones para alimentarse de semillas. Son similares a los gorgojos, que son muy populares, pero la diferencia es que pertenecen a familias biológicas distintas. Y la particularidad de la familia Brookidae, que es a la que pertenecen los brúquidos, es que tienen una relación muy estrecha con las leguminosas. Se podría decir que son especialistas en comer leguminosas. Y pues en particular en mi trabajo me enfoqué en las especies que consumen las semillas del frijol común. Entonces, si encuentras, o los que nos están escuchando, si encuentran bichitos en sus frijoles, lo más seguro es que sean brúquidos. Y pues estos no solo consumen las semillas, sino que llevan prácticamente todo su ciclo de vida alrededor de ellas. Las hembras adultas depositan sus huevecillos muy cerca de las semillas, y cuando los huevecillos eclosionan, las larvas inmediatamente perforan una semilla, se meten completamente y la consumen ahí desde dentro. Y ahí se quedan hasta que se convierten en adultos. Luego los adultos empiezan a salir de las semillas solo con el objetivo de buscar nuevas semillas y de reproducirse. Y así continúa el ciclo. Y por esta razón, o por estas razones, los almacenes de semillas son perfectos para los brúquidos. Pues en particular la forma en la que dañan a las semillas es que les hacen orificios, ¿no? Y las dejan perforadas. También pueden consumir su parte germinativa, evitando que tengan la capacidad de germinar. Y también favorecen la colonización de bacterias y de hongos. Y por último, las contaminan con excrementos y con restos de sus exoesqueletos. Y pues cuando no se tienen las condiciones adecuadas de almacenamiento, se pueden provocar pérdidas importantes en la producción de frijol. Y pues como la mayoría de los pequeños productores en el país almacenan las semillas cosechadas para alimentarse después o para volverlas a sembrar, pues esta pérdida sí es un gran detrimento para su economía y su seguridad alimentaria. Y pues también, o sea, es importante mencionar que conservar las variedades locales de frijoles es muy importante, porque estas son muy especiales porque están adaptadas a muchas particularidades climáticas de cada región en donde se siembran. Y bueno, cuéntanos por favor, ¿a qué se refiere esto del manejo integrado? Pues el manejo integrado se refiere a todas las estrategias que se pueden usar conjuntamente para disminuir el desarrollo de poblaciones de insectos que se pueden convertir en plagas agrícolas. Pero se busca un enfoque de sustentabilidad, o sea que las técnicas funcionen a largo plazo y que no dañen al medio ambiente ni a las personas que las utilizan. También pretende ser una alternativa al uso de insecticidas que todavía son muy utilizados en nuestro país.
Por ejemplo, todos los insecticidas sintéticos son tóxicos para los humanos. También su aplicación en altas dosis provoca que se acumulen residuos tóxicos en los productos tratados, o sea, en este caso en los frijoles, y o sea que hay un riesgo de toxicidad en el momento de la aplicación y en el momento del consumo. Y pues además ya muy pocos insecticidas son efectivos porque su uso excesivo ha desarrollado muchas poblaciones resistentes. ¿Y cuáles serían algunos de estos métodos que encontraste para evitar el uso de insecticidas? Pues he encontrado que desde el momento en el que las plantas de frijol están desarrollándose, se puede modificar ese ambiente de forma que los brúquidos no infesten a las semillas inicialmente. Porque encontré que aunque tú almacenes tus frijoles recién cosechados en un contenedor perfectamente limpio y hermético, o sea que ningún insecto pueda entrar en él, es probable que aún así se desarrolle una población de brúquidos dentro de ese almacén. Y esto es porque prácticamente todas las infestaciones comienzan en el campo de cultivo. Cuando las semillas se están desarrollando dentro de la planta, las hembras que ya están listas para poner sus huevecillos detectan a estas plantas que están a punto de dar semillas. Se acercan a ellas y perforan las vainas y depositan los huevecillos junto a las semillas. Y pues como ya había comentado, en cuanto las larvas encuentran a las semillas, las perforan y se meten dentro de ellas. Y el problema es que estas semillas pueden ser difíciles de detectar, por lo que muchas veces terminan siendo almacenadas. Y pues ya en el almacén estas larvas se convierten en adultos y tienen muchísimas semillas, muchísimo alimento para seguir proliferando. Ya, entonces por lo que me estás comentando, es muy importante conocer el ciclo de vida, ¿no? O sea, bueno, conocer cómo se reproducen los brúquidos, y por lo que estoy entendiendo, entonces el primer momento en el cual podríamos hacer algo para evitar que se convierta en un problema después sería desde el cultivo, ¿cierto? Bueno, siendo así, ¿cómo podríamos justo... ¿Qué se puede hacer para evitar la infestación inicialmente? Sí, como mencionas, conocer el ciclo de vida del insecto en cuestión es muy importante para el control de plagas. Y pues yo encontré que para evitar esta infestación inicial es muy útil sembrar las plantas de frijol junto a otras plantas de maíz. Y esto se ha visto que puede reducir la incidencia de brúquidos hasta en 6 veces. Esto varía de región en región, pero pues este resultado por sí solo ya es muy relevante. Y pues se cree que esto pasa porque las plantas de maíz generan sombra y disminuyen la temperatura, y esto no le favorece mucho a los brúquidos. También este efecto ocurre cuando las plantas de frijol crecen o comparten espacio con otras plantas, por ejemplo, con hierbas o arbustos. Estos también le generan esta sombra a las plantas de frijol. Y además de la sombra hay otro efecto positivo que pueden dar las hierbas que crecen naturalmente en los campos de cultivo. Y es que estas hierbas atraen a enemigos naturales de los brúquidos. Los más comunes son ácaros y avispas, pero también hay algunos hongos que consumen brúquidos.
Y pues en particular, por ejemplo, las avispas necesitan néctar y polen para alimentarse como adultos, y esto lo obtienen de las hierbas que crecen naturalmente en el campo de cultivo. Y pues se ha visto en muchos estudios de laboratorio que los ácaros y las avispas pueden controlar efectivamente las poblaciones de brúquidos. Entonces, pues es muy claro que cuando los frijoles se siembran solos en el campo de cultivo, se favorece la presencia de brúquidos y se desfavorece la presencia de sus enemigos naturales. Órale, pues eso también resulta interesante porque una de las cosas que se hacen justo con los insecticidas es pues matar todo, ¿no? Entonces algo de lo que estás comentando ahorita que es importante es no matar todo porque hay otros organismos que pueden controlar las poblaciones de brúquidos en este caso, ¿cierto? Exactamente. Bueno, y tú dirías que esto sería suficiente para evitar todos los problemas que pueden haber después a la hora de almacenar las semillas en caso de infestación de brúquidos. No diría que es suficiente. Son estrategias muy efectivas, pero precisamente la ventaja del manejo integrado es que no se limita a una sola estrategia o un par de estrategias. Se pueden usar más estrategias para mejorar al máximo los resultados. Por ejemplo, otra estrategia que se puede usar es que cuando se cosechen los frijoles se separen de las vainas, que es donde pueden estar depositados muchos huevecillos que están a punto de entrar a las semillas. Y pues es importante que las semillas en sí se limpien bien, porque algunas especies de brúquidos pegan sus huevecillos a la cubierta de las semillas y como son muy pequeños pueden pasar desapercibidos a la hora de guardarlos o de almacenarlos. Entonces, en general es muy importante que se limpien las semillas, ya sea de huevecillos o de tierra o de algún resto vegetal. Y también encontré otra técnica muy útil que se hace después de que se limpian las semillas. Se usa mucho en algunos países del Caribe y de África. Consiste en asolear las semillas, es decir, extenderlas sobre una lona o un piso de cemento para que les dé el sol. Esto hace dos cosas. Primero, puede matar a las larvas que ya se encuentran dentro de las semillas, pero también hace que las semillas pierdan humedad o que se sequen naturalmente. Y cuando las semillas tienen muy poca humedad, duran mucho más tiempo a la hora de almacenarlas. Y mientras menos humedad tengan, es más difícil que la consuman los brúquidos. Por ejemplo, en Cuba, en el artículo que encontré, algunos productores que obtienen muy buenos resultados exponen las semillas al sol o las asolean alrededor de 6 horas por 3 días consecutivos y luego las almacenan. También en otro artículo que publicaron en Etiopía, ellos reportan que hay productores que primero cosechan, limpian y almacenan las semillas y después de eso, cada 15 días, las sacan a solear por unas 7 horas. Y así cada 15 días. Y pues ambas formas son muy efectivas porque en estos estudios donde reportan estas técnicas, comparan el asoleo con el uso de insecticidas y ambas formas de asoleo obtienen mucho mejores resultados que el uso de insecticidas. Y
Pues ya para concluir, también es muy importante mencionar que guardar las semillas en un contenedor hermético, o sea que la tapa no deje que pase el aire, es una forma también muy efectiva de sumar a estas técnicas de almacenamiento. También que este contenedor esté bien lavado. Y por último, que el contenedor se ponga en el lugar más frío posible, porque, porque el frío afecta mucho el desarrollo de los brúquidos. Ya, a ver, entonces, resumiendo, Sí. si yo soy campesino, y estoy sembrando frijol, bueno, quiero sembrar frijol, y no quiero utilizar insecticidas porque ya sé que tienen muchas desventajas, principalmente para nuestra salud y para la salud de los ecosistemas, porque matan todo. Funcionan muy bien a corto plazo, pero a largo plazo tienen muchas más desventajas, ¿no? Entonces yo ya no quiero utilizar insecticidas para controlar, en este caso, los brúquidos, porque voy a sembrar frijol. Y bueno, lo que puedo hacer como una alternativa es utilizar diferentes métodos combinados. Bueno, probar, ¿verdad? Sobre todo es como siempre experimentar. Pero lo que entiendo es que lo que tú encontraste es que en diferentes lugares ya hacen un manejo integrado o digamos ya durante mucho tiempo. Son estrategias que la gente ha utilizado y que son muy efectivas, para evitar una infestación o una plaga de brúquidos. Entonces, Exacto. eso es lo que entendí. Dime si es correcto. Sí, Si a eso se refiere el manejo integrado. Combinar diferentes estrategias en diferentes momentos del cultivo y que esta combinación hace al final que no sea un problema, que incluso puedan vivir los brúquidos junto con nuestros cultivos, pero que no represente un problema para nuestra cosecha, para nuestro consumo. Exacto. ¿Es así? Sí, la idea detrás del uso de insecticidas es que es lo único que necesitas y que es una solución fácil. Pero la idea detrás del manejo integrado es que hay que darle hay que atacar a la plaga o al insecto que se quiere controlar desde muchos ángulos y así se puede ir reduciendo o darle estímulos que vayan reduciendo sus poblaciones. Pero al usar muchas estrategias, pues se hace más eficiente el control. Excelente, Fer, pues súper interesante, muy útil y te agradecemos mucho tu tiempo y pues próximamente les estaremos compartiendo el trabajo de Fer para quien quiera revisarlo. Vale. No, pues gracias por invitarme y espero que les sea útil a los que nos escuchan.